Miren, a mis 83 años he llegado a una conclusión que a muchos les va a escocer el alma, pero la verdad no pide permiso para doler. El mayor error que cometí en esta última etapa de mi vida no fue que se me empezaran a olvidar las llaves o los nombres de los nietos, sino creer ciegamente que el amor de mis hijos me obligaba a conformarme con las migas de su tiempo. Pasé meses sentada en esa sala moderna, sintiéndome como un mueble viejo que estorba el paso, agradeciendo visitas de 5 minutos como si fuesen milagres. Me equivoqué al pensar que mi valor dependía de su atención. Si tienes el valor de sentarte un momento conmigo y escuchar estas verdades que pocos se atreven a decir, deja tu like y suscríbete. Aquí siempre hay un lugar para ti, entre estas paredes que guardan más vida de la que aparentan. Vivir en una casa llena de gente y sentirse más sola que un hongo en el cerro es una tortura silenciosa que nadie te explica cuando te haces vieja. Mi hija compró una casa preciosa, con paredes lisas y brillantes, donde ni un cuadro de mis tiempos combina, y ahí me instalaron como si fuera una maleta de lujo que no saben dónde acomodar. Escucho el zumbido constante del wifi y los pasos apurados de mis nietos, que siempre llevan puestos esos audífonos blancos, aislados en mundos donde yo no tengo contraseña de entrada. Por las tardes me quedo mirando cómo la luz del sol hace bailar las motas de polvo frente a mi ventana. Ese único rincón donde no tengo que fingir que entiendo sus pláticas de oficina. Soy una presencia constante pero invisible, una sombra que respira mientras ellos planean sus vidas aceleradas sobre mi cabeza cansada. Cada mañana me levanto antes que los gallos, cuando el aire todavía cala en los huesos y la cocina huele a ese silencio fresco que solo existe en la madrugada. Me preparo mi café de olla con canela, escuchando el burbujeo del agua como si fuera una melodía antigua que me regresa a mi propia casa, la que dejé por seguir sus consejos de seguridad. Disfruto ese aroma intenso que llena el espacio antes de que el resto de la familia despierte y empiece el caos de los cereales y las prisas. Pongo la mesa con cuidado, acomodando los platos con una precisión que ya nadie nota, esperando que alguien se siente a compartir un bocado conmigo sin mirar el reloj cada 2 minutos. Es un ritual de fe que repito a diario, aunque sepa que la mayoría de las veces desayunaré mirando una silla vacía frente a mí. El desprecio no siempre viene con gritos. A veces llega con una cortesía tan fría que te congela la sangre por dentro. Me duele ver cómo mis hijos se reparten las tareas de cuidarme, cómo se reparten el pago de la luz o el mantenimiento del coche. El otro día la puerta de la sala quedó entreabierta y escuché sus voces abatidas, discutiendo sobre quién se quedaría con la abuela el próximo puente festivo. Yo ya la tuve todo el mes pasado, decía mi hijo mayor con un tono de cansancio que me atravesó el pecho como un cuchillo de cocina bien afilado. Hablaban de mí como de una logística complicada, una carga pesada que les arruinaba los planes de ir a la playa o de simplemente descansar de sus propias vidas estresadas y ruidosas. Me quedé ahí, agarrada al marco de la puerta, sintiendo la madera áspera bajo mis dedos, mientras mi corazón latía con una vergüenza que no me pertenecía. No soy un objeto que se pueda almacenar en una bodega hasta que sea necesario sacarlo para una foto familiar de domingo. Limpio obsesivamente los portarretratos antiguos que me traje, esos marcos de plata labrada que contrastan tan feo con los muebles minimalistas y grises de esta casa ajena.
Al tocar la textura fría del metal, recuerdo cuando yo era el centro de su mundo, la que curaba rodillas raspadas y cocinaba caldos que resucitaban muertos. Ahora solo soy el dilema del feriado, la pregunta incómoda que nadie quiere responder honestamente frente a los demás. Esos diálogos cortos y secos sobre mi destino me hicieron entender que mi presencia se había vuelto una obligación pesada. Recuerdo bien el día que intentaron convencerme de que un asilo de lujo sería lo mejor para mi independencia e integración social, como si fuera un software que necesita actualización. Me llevaron a conocer uno que olía a cloro y a flores muertas, un lugar con jardines perfectos donde los viejos estábamos sentados en fila esperando que pasara el tiempo o la muerte, lo que llegara primero. Mi nuera me decía: mira, María, aquí tendrás gimnasia y talleres de pintura. Pero yo solo veía ojos apagados y agendas programadas que se sentían como una prisión con paredes de colores pastel. Me negué rotundamente a que mi vida se redujera a un horario de pastillas y manualidades obligatorias para que ellos pudieran cenar sin la culpa de dejarme sola en la recámara del fondo. La presión de encajar en sus vidas modernas me estaba consumiendo la poca energía que me queda en las articulaciones. Intenté ser la abuela útil que cuida niños que ya no la necesitan y que no usa mucha sal en la comida para no molestar el paladar de los invitados. Mamá, ¿podrías no usar tanta sal? A los niños no les gusta el sabor tan fuerte, me decía mi hija con una sonrisa forzada mientras apartaba mi guisado de la mesa. Me sentí despojada de mis sazones, de mis ruidos y de mi propia voz en esa casa que funciona como un reloj suizo, donde yo soy el engrane que siempre se traba. Lo que descubrí después de tocar fondo me devolvió la vida, de una forma inesperada. Si esto que te cuento te resuena, verifica que tu like ya esté en el video para que otros también encuentren este camino. Aquella noche de la discusión sobre el feriado fue el quiebre definitivo que necesitaba para despertar del letargo de la autocompasión. Me di cuenta de que estar acompañada por compromiso es la forma más cruel de soledad que existe sobre la tierra. Tomé una decisión que a mis hijos les pareció una locura senil, pero que para mí fue el primer soplo de aire puro en años. Decidí que recuperaría mi control, aunque eso significara volver a mi casa vieja, esa que ellos querían vender para pagar deudas que no son mías. Empaqué mis pocas cosas, mis marcos de plata y mis plantas medio secas, ignorando sus protestas sobre mi seguridad y los peligros de vivir sin alguien que me vigile las 24 horas del día. Prefería caerme sola en mi propio piso que vivir protegida en una jaula de cristal. Abrazar la soledad no fue un acto de derrota, fue una estrategia de guerra para salvar mi dignidad antes de que se desvaneciera por completo. El primer día de regreso en mi vieja cocina, el silencio no se sintió vacío, se sintió propio, como un vestido que me quedaba a la medida después de mucho tiempo. No había nadie criticando mi sazón, ni nadie quejándose del volumen de mi radio cuando pongo mis boleros favoritos a mediodía. Me senté en mi silla de mimbre, viendo cómo la luz de la tarde pintaba rayas de oro en el suelo, y suspiré con una paz que no tiene precio ni necesita explicaciones. ¿Y si me caigo y nadie me encuentra por días?, me pregunté una noche mientras miraba el techo. Pues si pasa, moriré en mis propios términos, no siendo una molestia en el pasillo de alguien más. La libertad solitaria me devolvió el apetito por las cosas pequeñas, esas que la gente joven ignora porque siempre están buscando algo más grande y ruidoso.
Empecé a cultivar unos tomates en el patio trasero, sintiendo la tierra negra bajo mis uñas y el calor del sol en mi nuca encorvada. Cada brote verde que asomaba era una victoria personal contra la idea de que ya no servía para nada más que para estorbar. Mis hijos vienen a visitarme ahora con una actitud distinta, porque ya no me tienen por obligación, sino porque mi casa sigue oliendo a hogar y no a resentimiento guardado en el refrigerador. Ahora ellos son los invitados en mi mundo, y yo soy la dueña de mis silencios y de mis ruidosos despertares a las 5 de la mañana. Reconstruir mi utilidad propia no dependía de cuántos platos lavara en casa ajena, sino de cuánto me respetara a mí misma en este último tramo del camino. Aprendí a coser de nuevo, arreglando la ropa de los vecinos y cobrando lo justo, no por el dinero, sino por el placer de sentir que mis manos aún tienen mando sobre el hilo y la aguja. Me convertí en la señora que todos saludan con respeto en la panadería, no en la sombra de una familia que me llevaba de paseo como si fuera un accesorio de temporada. Mi micropropósito es despertar cada día con un plan que solo me pertenece a mí, ya sea limpiar los vidrios o simplemente sentarme a ver cómo crecen mis malvas en el jardín delantero. He dejado de esperar llamadas que antes me quitaban el sueño si no llegaban a tiempo para darme las buenas noches. Ya no espero que me incluyan en planes de viajes donde sé que terminaré cansada en el lobby de un hotel mientras ellos van de compras. Ahora, si quiero ir a algún lado, tomo el camión y visito a mis amigas del club de bordado, donde hablamos de la vida con una crudeza que asustaría a nuestros hijos. Nos reímos de nuestras goteras y de nuestros dolores, pero con una alegría auténtica que solo da la autonomía recuperada a golpes de realidad. ¿Crees que el amor debe ser una presión constante o una elección libre? Cuéntame tu historia en los comentarios. Te leo con total atención. Mis hijos han entendido finalmente que su madre no es una niña pequeña, que necesita que le corten la carne en trocitos. El respeto volvió cuando puse límites claros y les demostré que mi vejez no es una enfermedad contagiosa ni un trámite administrativo que deban resolver rápido. Ahora, cuando vienen a comer, el ambiente es ligero, compartimos anécdotas del verano del 74 y nos reímos sin esa tensión de quien se siente vigilado. Me gusta ver cómo mis nietos se sorprenden al descubrir que tengo historias que no involucran pantallas, sino fogatas y viajes en tren que duraban días enteros. He dejado de ser la abuela estorbo para convertirme en la María que siempre fui, pero con más arrugas y mucha menos paciencia para las hipocresías. A veces me preguntan si no me da miedo que me pase algo estando sola en esta casa tan grande y vieja. Yo les respondo que me da más miedo morir en vida, viendo cómo los demás deciden qué debo comer o a qué hora debo apagar la luz de mi cuarto. La soledad se ha vuelto mi compañera más leal, una que no me pide nada y me lo da todo a cambio de un poco de coraje. Ya no necesito mucho para ser feliz. Me basta con el olor del café recién hecho, mis plantas bien regadas y la certeza de que mi cama es mía y de nadie más. La simplicidad de estos días es el regalo más grande que me he dado después de décadas de cuidar a otros por encima de mí. Mirando hacia atrás veo que el sacrificio extremo por los hijos a veces solo genera hijos inútiles y madres resentidas que no saben quiénes son sin el delantal puesto. Yo elegí romper ese círculo antes de que fuera demasiado tarde para recordar mi propio nombre con orgullo. Hoy camino despacio, sí, pero camino hacia donde yo quiero, sin pedir permiso ni disculpas por ocupar un espacio en este mundo.
Mi sabiduría no viene de los libros, sino de haberme atrevido a soltar la mano de quienes más amaba para no terminar ahogándolos con mi necesidad de atención. La vejez es una cima desde la cual se ve todo más claro, especialmente lo que ya no necesitamos cargar en la mochila para el resto del viaje. Ya no busco piedad de nadie, ni espero que el gobierno o mi familia me den la felicidad que solo yo puedo construir en mi patio. La verdadera fortaleza está en aceptar que el tiempo se acaba y que cada minuto cuenta demasiado como para gastarlo siendo la sombra de alguien más. Me gusta sentir el viento en la cara cuando salgo a caminar por las mañanas, saludando a los perros de la calle que me conocen mejor que algunos parientes lejanos. Soy dueña de mis olvidos y de mis recuerdos más nítidos, y esa es una riqueza que nadie me puede heredar ni arrebatar con testamentos. Vivo con una intensidad callada, disfrutando de cada bocado y de cada puesta de sol como si fuera la última, pero sin la angustia del que no ha vivido. Esta casa, con sus paredes descascaradas y sus rincones llenos de sombras, es mi santuario de paz absoluta. Aquí las discusiones sobre feriados no existen, solo el ritmo tranquilo de mi respiración y el tic-tac del reloj de pared que marca un tiempo que ya no me persigue. He aprendido que la utilidad de una persona no se mide por cuánto hace por los demás, sino por cuánta luz conserva encendida en su propio interior cuando las luces externas se apagan. María ya no espera llamadas salvadoras. Ella vive intensamente su presente, con la dignidad de quien sabe que su vida todavía le pertenece por completo. No soy una vieja que desaparece. Soy una mujer que se encontró a sí misma en el silencio de su propia cocina. Gracias por escuchar cómo una vieja aprendió a vivir sin desaparecer en el ruido de los demás. Ha sido un placer compartir estos pedazos de mi alma contigo, esperando que encuentres tu propio camino hacia la libertad, sin importar cuántas velas tenga tu pastel este año. Si quieres volver a visitarme en este rincón de verdades crudas, aquí estaré con el café puesto y el corazón abierto para quien se atreva a mirar la realidad de frente. Cuídate mucho y recuerda que tu valor no depende de cuánta gente tengas alrededor, sino de cuánta paz habita en tu soledad. Nos vemos pronto en la próxima charla, que la vida sigue y hay que caminarla con el paso firme. M.